Buenas noches, profesora. Mi grupo y yo vamos a exponer nuestra postura frente a las graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Perú. El intento de autogolpe de Estado y posterior detención del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 originó diversas manifestaciones que se realizaron a nivel nacional. Los protestantes exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones inmediatas, el cierre del Congreso, la liberación de Pedro Castillo por su ilegal detención y la convocatoria a una asamblea constituyente. El 9 de enero ocurrió la denominada represión policial en Juliaca, con un saldo de 18 manifestantes muertos. Asimismo, el 19 de enero se realiza la segunda marcha de los Cuatro Suyos, o denominada la Cuarta Toma de Lima, siendo esta última calificada por el gobierno como un supuesto golpe de Estado civil. Por otro lado, se ha denunciado el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia, racismo y discriminación por parte de las fuerzas del orden. Debido a ello, se contabilizaron un total de 61 fallecidos y un promedio de 1.300 heridos. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe final sobre las protestas sociales ocurridas en el Perú contra el gobierno de Dina Boluarte y concluyó que hubieron graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos, con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Es así como vemos que se ha vulnerado no solo los derechos humanos de nuestros hermanos, sino que también no hubo democracia, ya que no se tomó en cuenta el clamor de los ciudadanos y el gobierno actuó de manera injusta sobre la represión física en contra de los protestantes. Ante este contexto surge la siguiente pregunta controversial. ¿Consideran que es ético que se hayan vulnerado los derechos humanos durante las protestas en Perú? Desde nuestro punto de vista, consideramos que no es ético. Permitir que las autoridades de Perú vulneren los derechos humanos de sus ciudadanos por realizar marchas y levantar su voz frente a hechos que consideran injustos. A continuación expondremos los argumentos enfocados en temas relacionados a la ética que respaldan nuestra postura. Doy paso a mi compañero Grover. Hola con todos. En esta oportunidad les hablaré sobre la primera parte, en la cual se sustentará la postura sobre la pregunta controversial, en la cual consideramos que no es ético permitir que las autoridades vulneren los derechos humanos solo por realizar marchas y levantar nuestra voz frente a hechos que se consideran injustos. Primeramente, resaltar los derechos más importantes en este caso, que son el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la integridad física, siendo estos válidos desde un punto de vista ético. En este caso, hago referencia a lo que nos dice Gisela Gustavo en su libro El Estado de Derecho a la construcción de la ciudadanía, que está muy relacionado con este tema. La primera frase más relevante de Gisela y Gustavo es: el Estado de Derecho es la garantía que brinda al Estado a la ciudadanía para que pueda gozar de una condición jurídica y política que vele por el cumplimiento de las leyes y las normas que rigen la vida en común. Con esto nos quieren dar a entender que es el Estado de Derecho quien debe brindar la garantía y el cumplimiento de los derechos de todas las personas. Otra frase relevante nos dice que los derechos son los que aluden la integridad física y la libertad personal, que se han visto especialmente afectados durante dictaduras tanto de extrema izquierda y de extrema derecha. Con esto nos hace darnos cuenta sobre la violación de los derechos humanos que se realizaron en las últimas protestas en el Perú, realizando torturas, detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, teniendo un resultado devastador para muchas familias por el fallecimiento de 61 personas. Esto solo por el hecho de hacer valer sus derechos, como el derecho a la libertad de expresión. Entonces pase a mi compañera Leslie. Buenas noches. Prosiguiendo con lo expuesto, nuestra postura es que consideramos que no es ético que hayan vulnerado los derechos humanos durante las protestas en Perú, ¿no? Primero es importante resaltar que nosotros tenemos el derecho a expresarnos libremente, ¿no? Tal como lo manifiesta Gisela Fernández y Gustavo Zambrano, eh,
Ellos toman de la Constitución Política del Perú de 1993 el artículo 2, inciso 3, que no hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. De hecho, con este artículo se confirma que todo peruano nace con el derecho a la libertad de expresión. Pero no obstante, los manifestantes se vieron envueltos en un uso desmedido de la fuerza policial, ¿no? En la que dejó como resultado muchos muertos. Nuestra segunda postura sería que los manifestantes estaban en justa razón de hacer el pedido de cambio de representante del Estado peruano, porque sienten que no son representados por la autoridad en turno. Dicho de otro modo, Gisela Fernández y Gustavo Zambrano toman lo que es el artículo 2, inciso 17, que a partir, en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación, los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. De esta manera, toda persona creyente en el Estado de Derecho y como ciudadano partícipe es libre de alzar su voz de protesta por el cambio de una autoridad que no cree sea quien deba gobernar el país, ¿no? Doy paso a mi compañera Yesenia. En conclusión, nosotros consideramos que no fue una manera ética que las autoridades vulneren los derechos humanos de los ciudadanos durante las protestas en el Perú, porque todos tenemos derechos a expresarnos libremente. También tenemos el derecho a la integridad física. Es por ello que es responsabilidad de de los organismos competentes y de las instituciones pertinentes garantizar la seguridad y proteger durante las manifestaciones a las personas. También se le pide que investiguen a las autoridades con imparcialidad y transparencia en los actos de violencia y discriminación. También se recomienda al Estado que diseñe e implemente una estrategia de diálogo genuino con enfoque étnico y territorial. Y también que por consiguiente que todas las personas tenemos derecho a opinar y si es que y de manera libre nos podemos expresar. Gracias.